Buenos días con todos los presentes. En 5 minutos damos inicio al evento de presentación del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el
Señoras, señores, jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de lanzamiento del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Gracias por su presencia. Antes de iniciar con el evento, quiero brindarles algunas precisiones. Mencionarles que nos encontramos en el Auditorio Huascarán de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash. Los servicios higiénicos se encuentran en la parte de atrás, al lado derecho, para mi posición. Hay zonas seguras identificadas dentro del local. Si en algún momento tenemos que realizar algún tipo de desplazamiento, la ruta de evacuación es la misma ruta que ustedes han seguido al momento de ingresar. Hay que realizarlo siempre de manera segura, apoyando a las personas que lo requieran. Y las zonas seguras identificadas, para nuestro caso, es la Plaza de Armas. Entonces, con esas indicaciones, iniciamos ya con la ceremonia de lanzamiento del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Valioso documento para el país que hoy, como Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, queremos presentarles a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, de las distinguidas autoridades regionales que nos acompañan hoy, a quienes son parte de la glaciología de nuestro país, quienes hoy nos honran con su presencia, familiares de muchas personas, muchos profesionales que también han transitado por temas de glaciares y lagunas, no solo en la Cordillera Blanca, sino en el país. Muchas gracias por su presencia. Gracias a estudiantes de diferentes instituciones educativas. Hablamos justamente de la sostenibilidad y de un cambio en un futuro próximo. Gracias a ustedes, gracias a las diferentes instituciones, vemos también a organizaciones sociales que se han hecho presentes. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de la ministra del Ambiente, la doctora Albina Ruiz Ríos. Ella se disculpa con cada uno de ustedes y quienes nos están viendo también a través de la página del Facebook del INAIGEM por no estar presente, pero por motivos coyunturales y la disposición del gobierno de inamovilidad a todos los ministros. Hoy no puede estar presente en la ciudad de Huaraz, pero nos deja el siguiente mensaje y sus palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos los participantes al lanzamiento del segundo Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar 2023. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este evento académico científico que nos da la oportunidad de conocer y recibir valiosa información sobre cómo están nuestros glaciares y lagunas de origen glaciar en nuestro país. También aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer a todo el equipo del Instituto de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. El Perú ha perdido más del 56% de sus glaciares en 58 años. Esto significa que hemos perdido más de la mitad de una de nuestras reservas hídricas. Esta realidad del cambio climático hace que en el Ministerio del Ambiente se impulse el desarrollo de estudios nacionales que generan información sobre la situación de nuestros ecosistemas y sus impactos en nuestras vidas. En línea con ello, también a lo que establece la Política Nacional del Ambiente. Este inventario constituye una valiosa herramienta para que las autoridades, la comunidad científica y la sociedad en general conozca mejor la situación actual de los glaciares y lagunas de origen glaciar y que estos incorporen la gestión de los recursos hídricos para la prevención de riesgos asociados a los glaciares. Este inventario se actualiza cada 5 años y surge como una oportunidad para tomar decisiones. Su ámbito de intervención fueron las 20 cordilleras glaciales del Perú, que políticamente se distribuyen en 14 departamentos o regiones. Finalmente, recordarles que aunque no podemos evitar que los glaciares desaparezcan con los años, sí podemos reducir la velocidad en que se están perdiendo. ¿Cómo? Con nuestras acciones amigables con el ambiente, generando menos contaminación,
cuidando y ampliando nuestras áreas verdes y áreas de conservación, evitando los incendios forestales y sobre todo reconociendo que la montaña nos provee vida. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Y llevémonos gran parte de ese mensaje, especialmente lo último. No podemos evitar que los glaciares desaparezcan, quizás en un futuro mediano o largo plazo, pero sí podemos contribuir a que su derretimiento sea menos acelerado con estas acciones amigables con el ambiente. Voy a invitar ahora, para que también podamos escuchar las palabras del congresista Carlos Ceballos Madariaga. Él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. Vamos a escucharlo también a través de un mensaje grabado que nos ha enviado. Buenos días. Quiero saludar a todos los presentes en este tan importante evento. Saludar la presencia de la presidenta ejecutiva de INAIGEN, Beatriz Funalba Durán, a todos nuestros científicos y profesionales de INAIGEN y a todos los ciudadanos de la región de Ancash. Lamento no estar presente junto a ustedes en este tan importante evento. Probablemente se encuentren frente al imponente y majestuoso Huascarán, que es señal de la pérdida de los glaciares que tenemos hoy en día, producto del cambio climático. Y desde la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología siempre estaremos comprometidos con la investigación, ya que la desaparición de los nevados no es solo pérdida de un bello paisaje, sino es la pérdida de la fuente que alimenta de agua a nuestras cuencas y a nuestros bofedales. Pero el lamento no basta, sino tenemos que empezar a dar soluciones. Hoy surgen los grandes desafíos para abordar esta realidad. La ciencia y la tecnología tienen grandes retos. El uso de la tecnología en las imágenes satelitales para comprender la situación y evolución de nuestros glaciares andinos es fundamental para tener una lectura oportuna de los cambios de extensión y otros parámetros importantes. Las alertas para tomar decisiones frente a estos impactos del cambio climático deben de ser propias y a la vez correlacionadas con las lecturas globales. Por eso es importante hacer investigaciones y que el gobierno pueda entender de que sin ciencia, innovación y tecnología no podemos desarrollar ni menos combatir estos desafíos que hoy nos pone la naturaleza. Los cambios en la disponibilidad de agua exigen al país cambios sustantivos en la racionalidad del uso del mismo. Desarrollo de tecnologías para que el impacto en nuestros ecosistemas no ponga en riesgo la vida. Son retos que surgen desde la ciencia para seguir conservando la vida en nuestros ecosistemas. Felicito el esfuerzo de hombres y mujeres que hacen este inventario nacional de glaciares y lagunas de origen glaciar. Esta es una nueva lectura de la realidad del país que nos permitirá hacer toma de decisiones de los riesgos que se está generando por el cambio climático. Quiero nuevamente agradecer por la invitación y excusarme por las labores que venimos cumpliendo en el Congreso de la República, desde ya evaluando un proyecto de ley para el año 2024, es que desde ahí también llamamos la atención al gobierno, de que no solamente todo es fierro y cemento, que también tenemos que seguir impulsando proyectos importantes a nivel nacional en el tema del cuidado de nuestro medio ambiente. Hoy nuestros glaciares reflejan la falta de atención no solamente de nuestro gobierno, sino de todos los gobiernos del mundo. Por eso es momento de dar soluciones y trabajar en manera articulada y en conjunto con la finalidad de que podamos desarrollar investigaciones y estas así nos lleven a poder mejorar la calidad de vida de nuestra humanidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Se despide desde Lima un hermano suyo, Carlos Ceballos Madariaga, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Importantes y valiosas palabras. Y de esta manera, a modo de reflexión, a modo también de presentación, hemos iniciado con la ceremonia de lanzamiento del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Este inventario que hoy vamos a ponerlo a disposición del país y del mundo, porque no solo estamos hoy presentes acá y en el país,
sino también a través de nuestra página de Facebook. Nos ven en diferentes lugares de América y del mundo. Y a quienes nos están justamente siguiendo a través de la página de Facebook del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, los invitamos a compartir esta transmisión para que muchas más personas puedan conocer este valioso documento. El primer inventario del país, y muchos de los que están presentes lo saben, se publicó en 1989. Pero ¿quién mejor para que nos cuente sobre la historia e importancia de los inventarios de glaciares y lagunas en el Perú que la presidenta del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, doctora Beatriz Puente Alba? La invitamos y la recibimos con aplausos, por favor. Sí, antes de darle el pase a la presidenta, vamos a invitar a la gerenta de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Ancash, ingeniera Marlene Rosario. Por favor, ingeniera. La recibimos también con aplausos, por favor. Muchas gracias por su presencia en nombre del Gobierno Regional de Ancash. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenos días a tan selecta audiencia y bueno, un agradecimiento por la invitación a la presidenta del INAIGEM y también un saludo muy cordial al ingeniero Benjamín, expresidente del INAIGEM, de quien pues tengo muy gratos recuerdos y pues valiosos aprendizajes mientras estuvo en el INAIGEM. Pues bien, hoy día me toca llegar a ustedes mediante la representación del Gobierno Regional de Ancash y reciban un cordial saludo del gobernador, el magíster Coqui Noriega. Primero, como ancashina, me debo sentir muy orgullosa que en este día se esté presentando una información valiosa de nuestra región. Somos los depositarios de la mayor extensión de glaciares del país y por lo tanto esta información que se ha generado es de mucha importancia, pues nos va a permitir como sociedad ancashina pasar de tan solo observar, apreciar nuestros nevados a un conocimiento más técnico para la demanda de las necesidades que se están generando en estos ecosistemas tan importantes en la región Ancash. En segundo lugar, como gobierno regional, también somos los primeros beneficiarios de esta información. Beneficiarios porque nos permite hacer una gestión oportuna tanto en 3 temas: la gestión de los riesgos de desastres, la gestión integrada de los recursos hídricos y la conservación de los ecosistemas. Es en tal sentido que para nosotros, como gobierno regional y en especial como Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, el segundo inventario es de importancia técnica para los proyectos de inversión y para las acciones que se vienen implementando. Públicamente debo agradecer al INAIGEM porque están participando y están activamente colaborando con la información, por ejemplo, para la generación del primer proyecto de afianzamiento hídrico de la subcuenca Quilcay de manera integral, del cual todas las instituciones están participando. Y obviamente formular este proyecto es mirar diferente a los glaciares. Si bien es cierto, antes fueron nuestros paisajes como belleza culturalmente registrado en muchos escudos de los distritos, ahora representan 2 aspectos importantes: riesgo y deficiencia de agua, las cuales como gobierno regional lo estamos asumiendo y estamos pretendiendo algo que quizás nuestros antecesores lo han intentado, y con todas esas lecciones aprendidas y con base a esta información estamos formulando este proyecto, del cual reconozco que en los temas que corresponde al conocimiento técnico-científico, el INAIGEM
junto a otras entidades técnicas científicas, vienen cooperando con el gobierno regional. Por esta razón, felicito y agradezco esta información que va a ser de suma importancia para el desarrollo regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Marlene Rosario, gerenta de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Ancash. Al igual que en Ancash, en otros departamentos del país también trabajamos de manera coordinada con los gobiernos regionales y desarrollaremos presentaciones similares a las de hoy en otros departamentos importantes del norte, centro y también sur de nuestro país. Voy a invitar esta vez a la doctora Beatriz Puente Alba, presidenta del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, para que nos comente sobre la historia e importancia de los inventarios de glaciares y lagunas en nuestro país. La recibimos con aplausos, por favor. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias a todos los que están presentes aquí. Es realmente un gusto y un honor poder ser parte de este evento y la importancia de que este evento se dé en Huaraz, donde albergamos la Cordillera Blanca, que es la principal reserva de glaciares tropicales en el mundo. Entonces, empezamos, por favor. Entonces voy a hablarles primero muy brevemente sobre la importancia que tienen los glaciares y las lagunas de origen glaciar. Siguiente. Entonces, todos sabemos que los glaciares básicamente lo que hacen es convertirse en una reserva de agua en forma de hielo. Entonces, eso nos permite contar con agua en las épocas más secas. Entonces, tanto la presencia de glaciares como las lagunas de origen glaciar, ya vamos a ver qué son las lagunas de origen glaciar, pero básicamente son formadas por el derretimiento de los glaciares, son reguladores hídricos. Al estar en las partes altas de la cuenca, o sea, ahí tienen una imagen de una cuenca y cómo llega la precipitación, en las partes altas se almacenan como hielo. Y tenemos las lagunas de origen glaciar. Esto es particularmente importante cuando tenemos estaciones secas más largas. Entonces, esa reserva de agua se vuelve fundamental en las épocas donde no hay lluvia. Por eso las cuencas glaciares tienen un tipo de regulación hídrica diferente a las que no tienen glaciares en nuestro país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El cambio climático genera retroceso glaciar, y eso básicamente implica pérdida en la cantidad de agua que queda disponible aguas abajo, porque se está perdiendo esa reserva de manera de hielo. Se está perdiendo en algunas ocasiones calidad de agua, porque hay fenómenos de contaminación natural, que son procesos de acidificación de las aguas, se incorporan metales pesados, y eso tiene que ver con la base geológica, la base de roca que hay debajo del hielo. Una vez que retrocede, queda expuesta esta base y empieza a generar procesos que implican, como decía, pérdida de la calidad del agua. Pero además, como ya nos lo mencionaba la ingeniera Marlene, incrementan los riesgos, y eso es algo que se vive de manera muy latente aquí en la Cordillera Blanca. Ya hemos tenido eventos asociados con glaciares o desprendimientos de glaciares. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Yungay y Ranraírka a raíz del terremoto de 1970. Entonces, ese incremento de riesgos también se va acelerando a medida que se van perdiendo los glaciares. Entonces, es importante en ese sentido tener un mejor conocimiento de en qué medida, en qué áreas, en dónde se está perdiendo masa glaciar y en dónde se están creando nuevas lagunas de origen glaciar. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué son importantes los inventarios en glaciares en nuestro país en particular? Porque nos permiten dar seguimiento a cómo está retrocediendo el glaciar. Ahí tiene un ejemplo claro del glaciar Artesón Raju, donde vemos cómo ha ido cambiando el paisaje
en los últimos 20 años. Lo que ven es, a medida que se pierde el glaciar, se incrementa el tamaño de la laguna. Y esas lagunas, si se dan ciertas características, se convierten en lagunas peligrosas y fuente potencial de avalanchas, de aluviones, que después ponen en riesgo las vidas y los medios de vida de mucha población en la parte baja. De la misma manera tienen otro ejemplo, esto en la cordillera Vilcanota en Cusco, donde vemos cómo se ha ido creando una laguna que en 1978 no existía. Todos los que han visitado Pastoruri y han podido hacer una comparación pueden darse cuenta cómo la laguna que está al pie de Pastoruri ha ido creciendo a través del tiempo. Entonces, nosotros hacemos el inventario para poder saber cómo se están cambiando estos paisajes, porque es fundamental saber cómo se está cambiando para poder tomar decisiones y medidas para evitar esos riesgos y poder adaptarnos a esa pérdida de la reserva de agua que significan los glaciares. Además, los glaciares y las lagunas de origen glaciar, especialmente en las zonas tropicales, son muy sensibles al cambio climático. Entonces, ya han escuchado ustedes que hay gente que dice que no cree en el cambio climático o que el cambio climático no existe. Cualquier persona que vive en zonas de montaña en nuestro país puede pensar cómo ha cambiado ese paisaje, hasta dónde llegaba el glaciar antes y cómo están ahora. Ese es el principal indicador de que el cambio climático existe. Se está incrementando la temperatura promedio y por lo tanto ese hielo se está derritiendo. Siguiente, por favor. Entonces, queremos hacer un pequeño resumen de cómo ha evolucionado la historia de los inventarios en el país. Siguiente. Entonces, el primer inventario fue hecho por Hidrandina. En el año 1989 es que se publica, pero el proceso toma muchísimos años. Ven ahí el periodo del 78 al 89, se trabajaron con fotografías aéreas, que es mucho más complicado trabajar con eso que con nuestras imágenes satelitales. Y esas fotografías aéreas no son solo de un año, son de varios años porque necesitamos completar toda la cordillera de los Andes. En ese año lo que se registra son 2.041.85 kilómetros cuadrados de glaciares. Siguiente. Después se hace un nuevo inventario con CONAM, la Comisión Nacional del Ambiente, contrata a un equipo para que haga el inventario que es publicado en el 2001. Este inventario se hace entre el año 97 y 2001 con imágenes Landsat, ya con imágenes satelitales, pero de nuevo tenemos un periodo de tiempo entre el 95 y 97 para poder completar el mosaico andino y a partir de eso se registra, como ven ustedes, 1.595 kilómetros cuadrados. Siguiente. Después tenemos la unidad, la UGRH de la ANA, que en el año 2014 publica también un inventario que se elabora entre el 2006 y 2014 con imágenes entre el 2003 y 2010 y es la primera vez que se hace una estimación del número de lagunas de origen glaciar. Entonces ahí tenemos los datos, 1.289 kilómetros cuadrados con 8.355 lagunas. Siguiente. En el 2014, a fines del 2014 es creado el INAIGEM y una de sus principales funciones es elaborar el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Nos acompaña aquí el primer presidente ejecutivo del INAIGEM y principal impulsor de su creación, el ingeniero Benjamín Morales. Y en ese momento se saca el primer inventario publicado por INAIGEM en el 2019 y si se dan cuenta es la primera vez que logramos tener un inventario que representa un mismo año. Todas las imágenes que se analizan son del 2016, entonces los datos son al 2016, contábamos con 1.118 kilómetros cuadrados de glaciares. Fíjense cómo se ha ido reduciendo esa cantidad estimada. Pero en el INAIGEM, para poder comparar y poder decir cuánto ha retrocedido de glaciares, tuvieron que hacer un
reanálisis de las fotos aéreas que se usaron con hidrandina. Entonces, ven ahí un dato que dice reanálisis, es que se hicieron algunos ajustes en la estimación y con el avance de la tecnología. Entonces, la línea base que nosotros usamos para 1962 es 2.399.06 kilómetros cuadrados. De eso a el 2016, con el inventario publicado en 2019, ya se había perdido más del 50% de los glaciares que teníamos. Siguiente. Y el día de hoy les vamos a presentar el segundo inventario nacional de glaciares y lagunas de origen glaciar para mostrarles cómo ha cambiado la imagen de esta parte alta de la cordillera de los Andes peruanos con datos al 2020 elaborados entre el año pasado y este año. Entonces, ahora sí les doy pase para que conozcan los resultados del inventario. Gracias. Muchas gracias a la presidenta del INAIGEM por brindarnos esta información que sin duda suma a nuestros conocimientos también que tenemos sobre la glaciología en el país. Y respecto a este inventario nacional de glaciares y lagunas de origen glaciar, ya lo dijo la presidenta, ha sido todo un equipo de la institución que ha logrado que se cumpla con este objetivo. Voy a invitar al director de investigación en glaciares, ingeniero Jesús Gómez López, para que haga la presentación del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Él ha liderado este trabajo que ha durado muchos años y por supuesto hay que recibirlo con aplausos a él y a su equipo. Felicitaciones y adelante con la presentación. Muy buenos días con todos los presentes. Antes que nada quisiera aprovechar para agradecer la presencia de diversas autoridades aquí en este auditorio, ONGs, instituciones civiles, estudiantes, a todos en realidad. Saludar al ingeniero Benjamín Morales Arnao, que es uno de los pioneros de la glaciología en nuestro país, a Patricia Ames y al hermano del señor Alcides Ames, que nos acompañan el día de hoy. Y a todos, agradecer también a la Cámara de Comercio que nos ha brindado gentilmente este espacio para poder desarrollar este lanzamiento en la persona de la ingeniera Elena Ríos Ortiz, quien gentilmente pues, nos ha cedido este espacio para poder hacer este evento. Bien, también quisiera agradecer y recalcar que este inventario, este documento, no solamente ha sido trabajado por el equipo INGLO que ha liderado la Dirección de Investigación en Glaciares, sino en general el INAIGEM en pleno, tanto como profesionales, que tampoco, algunos ya no están en el INAIGEM, también tesistas y practicantes que también han aportado mucho en este trabajo. Sería larguísimo la lista para nombrar a todos aquellos que han contribuido y han sido parte de este documento tan importante que presentamos el día de hoy. Y también agradecer a los que nos han colaborado en el tema de la organización de este evento, tanto institucional como instituciones externas, para que esto sea posible y compartir este momento importante. Bien, voy a hablar, siguiente por favor, un poco de lo que nos va a presentar este documento, que es el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Dale un clic, por favor. Vamos a presentar las características de este inventario. Un clic, por favor. Bien, ¿cuáles son las características de este inventario? En primera instancia, mencionar lo que ya en algún momento lo han dicho, la intervención y trabajo de este documento abarca las 20 cordilleras glaciares de nuestro país, ¿no? Bueno, 20 cordilleras, 2 de ellas que ya no cuentan con glaciares, son 18 que cuentan con glaciares. Siguiente, por favor. La escala de trabajo está a una escala del 25.000, es una escala que nos permite realmente trabajar y es una herramienta útil para las autoridades o los que hacen gestión de territorio, etcétera. Una escala que puede ser muy útil para cualquier trabajo de planificación. Siguiente. Y bueno, este documento va a proveer de información de la superficie glaciar, número de lagunas,
y también lo dijeron, estamos hablando del ámbito de 14 departamentos donde se desplazan y se ubican todas estas cordilleras en nuestro país. Entonces, pretendemos que sea un documento para una gestión del territorio y de los recursos a nivel del ámbito de los glaciares. Y el documento, como dije, identifica y delimita las superficies glaciares, teniendo como base el primer inventario que se hizo en base a fotografías del año 1962. Al lado derecho vemos el mapa de nuestro país y también las cordilleras glaciares en los 14 departamentos, pero nosotros para fines de trabajo hemos dividido y separado, digamos, nuestras cordilleras desde un criterio político como cordilleras del norte, cordilleras del centro y cordilleras del sur. En las cordilleras del norte tenemos a las cordilleras Blanca, Huallanca, Huayhuash y Raura. En las del centro tenemos Huaguruncho, La Viuda, Central, Huaytapañana, Chonta. Y en el ámbito del sur, o en la región sur, tenemos la mayor cantidad de cordilleras que vemos en esa lista. Siguiente. Bien, entonces, el inventario, ¿qué nos trae? En realidad, ¿qué vamos a mostrar? En primera instancia, bueno, todos saben que un glaciar es una masa de hielo que se forma a través de una acumulación sucesiva de nieve o granizo a lo largo del tiempo. Esta se compacta y se forma el hielo, y así se forman los glaciares. Los glaciares son cuerpos que se mueven por efectos de la gravedad, se desplazan lentamente. Esas son unas características de lo que vemos en nuestras montañas, ¿no? Además son fuentes de agua para los diferentes usos, tanto consumo humano, agricultura, energía, etc. Pero lo principal de nuestro inventario es que vamos a presentar estos glaciares, conocidos como glaciares libres de detritos o los glaciares limpios, que son los que vemos a simple vista en nuestras montañas. Nuestros glaciares cubiertos por detritos, como vemos el caso del glaciar Hatunraju, que está en su cuenca Parón. ¿Por qué le llamamos cubierto de detritos? Porque el entorno de este glaciar, con el desprendimiento de rocas, cubren ese glaciar, lo cubren de detritos o rocas, materiales fragmentados de roca. Entonces a eso llamamos nosotros glaciares cubiertos de detritos. Y la novedad de nuestro inventario es que por primera vez vamos a presentar los glaciares rocosos, que lo vamos a ver en los resultados. Estos glaciares rocosos que predominan en mayor cantidad en la zona sur de nuestro país. Siguiente. Y bueno, también vamos a presentar en este inventario las lagunas. Bueno, ¿qué son las lagunas? Son las lagunas que se han formado como resultado de la desglaciación a lo largo de muchísimos años, y diferenciamos a estas lagunas como las lagunas periglaciares. ¿Qué son las lagunas periglaciares? Son aquellas que están ya alejadas de un glaciar, pero que son de origen glaciar, es decir, estas no tienen contacto con glaciar. Aquí vemos en la fotografía la laguna de Parón, para los que conocen. Esas son llamadas lagunas periglaciares. También las lagunas proglaciares. Y las lagunas proglaciares son aquellas que están en un proceso de desarrollo y evolución como consecuencia de este cambio climático. Estas tienen contacto con el glaciar, por eso se llaman lagunas proglaciares. Y otras que también se han identificado en este inventario son las lagunas supraglaciares, son aquellas lagunas que se forman encima de un glaciar. Estas en número, en realidad no son tantas, pero sin embargo sí se han evidenciado en muchos lugares este tipo de lagunas que tienen digamos, un comportamiento distinto a las otras lagunas. Siguiente. Bien, entonces ahora me corresponde presentar al equipo que ha trabajado en este documento. Nos acompaña a continuación Yadira Curo, y te cedo el espacio. Adelante. Muy buenos días. Para continuar, voy a explicarles en esta sección qué pasos o qué procesos hemos desarrollado para obtener los resultados que hemos venido a presentarles. Sí. Bueno, en esta lámina es como que un resumen de todos los pasos que hemos seguido para obtener la información que nosotros hemos seguido. El periodo de inicio fue el 2022 y estamos finalizando este año. Hemos dividido como que en pequeñas secciones para poderles explicar mejor. Una de esas secciones es la evaluación de insumos y procesos que hemos desarrollado,
la preparación de los insumos para el inventario, la obtención de coberturas y caracterización de glaciares y lagunas y la elaboración de los productos. Siguiente, por favor. ¿Y qué hemos desarrollado en la evaluación de insumos y procesos? Bueno, en la evaluación de insumos hemos hecho como un análisis de toda la información que nosotros necesitamos para generar el inventario. Y aquí hemos identificado que, aparte de la imagen satelital que nosotros empleamos para hacer la identificación, uno de nuestros insumos importantes son los DEMS, los modelos digitales de elevación. ¿Y qué son los DEMS? Son como una fotografía de nuestro planeta, se ve así, pero tiene información de la superficie de nuestro planeta. Y a partir de esta información se genera otro tipo de información como orientaciones y pendientes, y esto nos permite generar datos que vamos a presentar. Evaluando estos insumos, nos dimos como que cuenta que los insumos que estábamos empleando o que descargábamos de ciertas plataformas necesitaban un proceso de corrección para que podamos obtener la información que nosotros queremos brindarles. Y hicimos un proceso de corrección, le denominamos geoidal, y luego hacemos un mosaico. Es como una serie de, unimos fotos y es así como trabajamos a nivel de cordillera. También hicimos la optimización de procesos, es decir, que seguimos como que una línea de todo lo que se tiene que hacer para desarrollar el inventario, y ahí identificamos ciertas cosas que se pueden automatizar para hacer mucho más rápido, para obtener más rápido la información, y por eso hicimos la optimización de procesos en ciertos programas como Google Earth Engine o con programación Python, etc. Siguiente, por favor. Bueno, en la etapa de preparación de insumos, lo que hicimos es recolectar toda la información base cartográfica. Al igual que nosotros, hay otras instituciones que generan información cartográfica que nosotros necesitamos para generar la información. Entre ellas, por decir, está el ANA, el INEI, el IGN. Recolectamos toda esa información y hicimos una evaluación de esos procesos. Identificamos, por decir, que un insumo muy importante que nosotros empleamos del ANA son las unidades hidrográficas Strahler, y estas unidades los vamos a emplear más adelante y nos sirven para la caracterización de glaciares. Pero como la mayoría de la información de nuestro país a nivel nacional está a una escala 1 en 100.000, y como ya lo explicó la doctora, nosotros trabajamos a una escala 1 en 25.000, lo que necesitábamos era como que ajustar ciertos procesos para que podamos obtener la información. Y eso es lo que hicimos aquí. Un proceso de ajuste, porque acá, como pueden ver, en la imagen no concuerda con las curvas de nivel, entonces hicimos unos ajustes, igual empleando curvas de nivel, información cartográfica e información satelital. Siguiente, por favor. Luego vino la obtención de las coberturas. Toda la obtención de las coberturas se hizo en Google Earth Engine y aplicamos índices. Siguiente, por favor. ¿Y qué son los índices? Para identificar en este caso glaciares, nosotros aplicamos el índice diferencial normalizado de nieve, que es una especie de fórmula que se emplea para obtener la cobertura de los glaciares. Lo que hace esto es identificar las imágenes satelitales, que en algunos casos tienen nubes, entonces se hace un filtro. Y luego lo que hemos hecho es que se hace una evaluación de todas las imágenes disponibles para el año 2020 de cada uno de nuestros ámbitos de estudio. A estas imágenes le aplicamos el NDCI, es decir, el índice, y obtenemos la información. Pero como queríamos eliminar, a veces ocurre que hay precipitaciones de nieve en ciertas zonas, pero esas no son glaciares. Entonces, como queríamos identificar y discriminar, lo que hicimos es aplicar una reducción de mínimos, y lo que hace es identificar como que el mínimo porcentaje para poder asegurarnos que es glaciar. Entonces, eso es lo que hicimos para identificar glaciares. Siguiente, por favor. ¿Y qué hicimos para identificar lagunas? El proceso es similar, salvo que la diferencia en el caso de las lagunas, como tienen diferentes coloraciones, etcétera, no podíamos aplicarlo para toda la serie. Entonces, lo que hicimos es identificar primero la época más seca del año en cada zona de estudio y luego identificar de esa época la mejor imagen. Y a partir de esa mejor imagen aplicamos el índice y hemos obtenido la cobertura de lagunas.
Y bueno, seguimos un proceso para obtener la cobertura de lagunas. Siguiente, por favor. Bueno, después de obtener todo esto en las plataformas de Google NG, nos queda el proceso que nosotros conocemos como depuración. ¿Y por qué le llamamos depuración? Si bien todo es automatizado y ahora se puede hacer, necesitamos hacer un proceso de revisión para ver que nuestro índice no esté identificando de manera incorrecta ciertas cosas. Entonces, eso es lo que hicimos, identificar. Y hay zonas en nuestros glaciares que a partir de desprendimientos por las precipitaciones, etcétera, tienen una coloración un poco gris, por decir. Entonces, el índice ya lo estaba como que retirando y no lo consideraba como glaciar. Entonces, teníamos que hacer una evaluación para poder como que rectificar los bordes y considerar los glaciares que habían sido discriminados. Después hicimos la identificación de glaciares cubiertos y rocosos. Esto se hace hasta ahora de manera como que manual. Se hizo esa identificación y luego vino la determinación de la unidad glaciar. ¿Y qué cosa es eso? Hablé de las unidades hidrográficas Strahler anteriormente y aquí es donde más o menos se hace como que un corte de los glaciares para identificar qué parte del bloque glaciar que se ha identificado aporta a qué unidad hidrográfica, a qué cuenca. Entonces, ahí es donde hacemos ese proceso. Siguiente, por favor. Bueno, para la obtención de las coberturas de lagunas se hizo lo mismo. Salen nuestros insumos del proceso que hemos desarrollado, pero a veces en algunas situaciones todavía estamos identificando partes de glaciar como laguna, entonces se hace una revisión y una depuración que nosotros lo denominamos así. Luego, otra innovación que hemos hecho en este inventario es el análisis de persistencia de lagunas. ¿Y en qué consiste? Que hemos hecho una evaluación de una serie de 20 años, desde el año 2000 hasta el 2020, para identificar más o menos qué lagunas son temporales. Hemos identificado que algunas lagunas que han sido identificadas no están todo el año. Entonces, teníamos que identificar qué lagunas son temporales, qué lagunas son permanentes, o que lagunas como que son intermitentes, aparecen 2 o 3 años y por ciertos fenómenos que todavía estamos estudiando, desaparecen 1 o 2 años y luego vuelven a aparecer. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, hicimos esta implementación. Siguiente, por favor. Sí, bueno, después vino la obtención de las coberturas. Esto es para validar las coberturas y decir cuál es nuestro nivel de precisión. Y en este caso, identificamos que, por decir, hemos identificado adecuadamente el 98.38% de la cobertura glaciar de nuestro país. Siguiente, por favor. Igual hicimos para la cobertura de lagunas, también hicimos un proceso de identificación y aquí identificamos que el 98.39% de las coberturas o píxeles que hemos analizado han sido identificados adecuadamente. Siguiente, por favor. Luego viene el proceso de caracterización y aquí es donde se obtienen ciertas características que son las que se emplean en los resultados, ¿no? Algunas características las hemos denominado como gestión eficiente del territorio, pues nos permiten identificar para cada glaciar o cada laguna cuál es su ubicación geográfica, cuál es su ubicación política, en qué cuenca se ubican, en qué microcuenca están, etcétera, o qué área tiene. Y otra característica es sobre la gestión de riesgos porque nos permite identificar las altitudes máximas, mínimas, la pendiente, la orientación, que son parámetros que se necesitan para estudiar un tema de riesgos. Siguiente, por favor. Se hizo lo mismo para lagunas con las variables que hemos obtenido. Siguiente, por favor. Y bueno, luego vino el proceso de elaboración de productos. Y en este proceso, ¿qué se hizo? Obtenimos toda la información y generamos, por decir, que vamos a poner a disposición de ustedes un dashboard. Esta información tiene información estadística de datos resaltantes para que ustedes puedan interactuar y obtener la información que deseen. También se hizo la elaboración de los mapas por departamentos para que puedan observar en dónde se encuentran los recursos, los glaciares y lagunas en cada departamento. También la redacción de la memoria descriptiva, que también va a estar al alcance de todos ustedes con más especificaciones sobre este documento, y también las coberturas que van a estar disponibles en el geovisor.
Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera Mayra, que va a hacer la presentación, la siguiente presentación. Buenos días con todos. En esta ocasión me ha tocado dar los resultados del Inventario Nacional de Glaciares del Perú. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en contextos generales, lo que se ha tratado de hacer es presentar los resultados de acuerdo a las zonas de trabajo, como ya se había mencionado en un inicio, en glaciares del norte, del centro y del sur del Perú. Entonces, nosotros hemos distinguido los glaciares libres y cubiertos porque generalmente estos suelen ser parte de una misma unidad glaciar. Y también distinguimos de manera separada lo que son los glaciares rocosos. Entonces, observamos que la mayor cantidad de glaciares la encontramos en el sur del Perú, mientras que la mayor superficie la encontramos en la zona norte del Perú. En total, nosotros podemos encontrar 2.084 glaciares libres y cubiertos a nivel nacional, que cubren una superficie de 1.050 kilómetros cuadrados. Mientras que los glaciares rocosos, como ya se había mencionado, tienen una predominancia hacia el sur, tanto en cantidad como en superficie. Le sigue el centro con 43 unidades y 1.51 kilómetros cuadrados. En total, entre norte, centro y sur, hacen un total de 2.147 glaciares rocosos que cubren una superficie de 107 kilómetros cuadrados a nivel nacional. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, esta es la primera vez que se va a presentar resultados de glaciares rocosos a nivel nacional. Esto constituye nuestra primera línea base para el estudio de glaciares que vamos a ir desarrollando poco a poco e incrementando nuevas variables de estudio e identificación dentro del inventario. Siguiente, por favor. Entonces, en términos de cantidad y de superficie, ¿cuánto tenemos a nivel de cordilleras? Encontramos que la cordillera Barroso es la que presenta tanto mayor superficie como cantidad de glaciares rocosos y esta cordillera se encuentra en la zona sur. Le siguen en importancia las cordilleras Huanzo, Chila, Ampato y Volcánica. A partir de la cordillera Vilcanota vemos que tanto la cantidad como superficie disminuye notoriamente con unidades de más de o menores a 5 kilómetros cuadrados y cantidades menores a 60 unidades. Y también cabe destacar que 5 cordilleras de todo el ámbito de estudio de las 20 no presentan glaciares rocosos. Siguiente, por favor. Pero ¿cuánto tenemos a nivel de departamentos? Entonces, encontramos que el departamento de Arequipa alberga la mayor cantidad y superficie de este tipo de glaciares. Le siguen Tacna y Moquegua, que son, las mayores reservas de este tipo de glaciares, al igual que la mayoría de departamentos del sur. También tenemos en los departamentos de Lima, Purímac, Junín, Huancavelica y Huánuco, pero en menores cantidades. Entonces, concluimos que son 11 los departamentos del Perú que presentan glaciares rocosos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Y aquí nos vamos a enfocar en los glaciares libres y cubiertos de detritos, que son los que generalmente conocemos nosotros. Siguiente. Y de igual manera, es importante conocer cuánto y qué superficie tenemos por cada cordillera. Como ya ha sido ampliamente mencionado, la cordillera Blanca es aquella que presenta tanto la mayor superficie como cantidad de glaciares libres y cubiertos de detritos. En contraposición, notamos las cordilleras de Huagoruncho, Huallanca, Viuda y Huanzo, La Raya y Chonta, que poseen superficies y cantidades menores y a la vez bastante preocupantes. Es motivo de interés
el estudio detallado de estas cordilleras, porque de alguna manera, al tener tan poca cantidad y superficie, ya nos evidencia de que estas cordilleras están próximas a desaparecer y tal vez en unos años o décadas estas lleguen a desaparecer, tal como fue el caso de las cordilleras Volcánica y Barroso, que ya no presentan este tipo de glaciares. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos resultados por departamento y tenemos que Ancash presenta la mayor superficie de glaciares libres y cubiertos de detritos, mientras que Cusco presenta la mayor cantidad. Asimismo, los departamentos que presentan menor cantidad son Apurímac y Huancavelica, con solo 3 unidades. Y en conclusión tenemos que son 10 los departamentos del Perú que presentan glaciares libres y cubiertos de detritos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las múltiples variables y características que se analizan dentro del inventario, tenemos 2 importantes que queremos destacar, que son la orientación y la pendiente. Es importante el estudio de la orientación porque nos da una idea de qué superficies glaciares tienden a recibir mayor radiación solar. Entiéndase que si una superficie glaciar recibe mayor radiación solar, esta va a estar más expuesta a la fusión. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros resultados? Nuestros resultados evidencian que la mayoría de nuestros glaciares tiene preponderancia en orientación hacia la zona sur, tanto la suroeste como la sur como la sureste. Esto de alguna manera puede explicar un cierto grado de resiliencia de estos glaciares al tener esta ubicación preponderante. También en inventarios anteriores se sabía que habían glaciares con orientación norte que han sido los que más se han retraído y los que han desaparecido con el tiempo. En cuanto a la pendiente, este es un parámetro importante porque se considera que este es un factor condicionante de posibles eventos GLOF, por ejemplo, como desprendimientos, debido a las altas pendientes. Entonces, según la bibliografía, las pendientes o los glaciares que tienen superficies mayores a 25 grados son los que tienden a producir desplomes o avalanchas, y es de especial interés estudiar y analizar más este tipo de glaciares, ya que como podemos ver en el gráfico, la mayoría de glaciares que tenemos en el Perú pertenecen a una categoría escarpada, es decir, que son mayores a 25 grados hasta 45 grados, y de esos tenemos un 63.1%, mientras que podemos también observar que tenemos una pendiente escarpada, es decir, mayor a 45 grados, de 1.6 glaciares en superficie. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado la superficie glaciar desde el inventario base de Hidrandina con datos del 1962 hasta los datos que tenemos en la actualidad o en el 2020. Siguiente, por favor. En el siguiente esquema se visualiza cómo ha sido el proceso evolutivo de la pérdida de glaciares, tanto desde el año 1962 hasta en el año 2016 y en el año 2020, que es de la actualidad. Entonces, observando en el gráfico de abajo, tenemos que en este largo periodo de 58 años se ha perdido más de la mitad de la cobertura glaciar, es decir, 56.22% de la cobertura glaciar registrada en el 1962. Y tan solo en 4 años se ha tenido una pérdida de 6.06% de la cobertura. Y actualmente nos queda solamente el 43.78% de lo que fue aquella cobertura mapeada en el año 62. Siguiente, por favor. Asimismo, el siguiente gráfico esquematiza las pérdidas a nivel de cordillera, en la que destaca la cordillera Chila, que ha perdido casi el 99.8% de su cobertura, siendo la cordillera que más ha perdido en este periodo de tiempo. Mientras que la cordillera Blanca y Guayguash, digamos que aún no han pasado ese umbral del 50% de pérdida, pero están en el límite. Siguiente, por favor.
Y bueno, también hemos evaluado un poco las pérdidas, tanto en superficie como en cantidad, en los últimos 4 años, desde el primer inventario realizado por INAIGEM hasta el actual. Y tenemos que Ancash ha perdido una superficie de 26.25 kilómetros cuadrados, siendo la cordillera que más ha perdido en superficie, mientras que Cusco ha perdido 62 glaciares, siendo el departamento que más ha perdido en términos de cantidad. Y en total podemos concluir que en 4 años se han perdido 175 glaciares que cubren una superficie de 62.8 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi compañera, la ingeniera Gladys Elmi, que nos va a presentar los resultados del inventario de lagunas de origen glaciar. Gracias. Siguiente, por favor. Para continuar, entonces, presentando los resultados de inventario de glaciares y lagunas, en este caso voy a comentarles un poco de los resultados de lagunas. Como vemos, el siguiente, por favor. Estamos mostrando resultados en el norte, centro y sur. Nos muestra el gráfico que en el sur está con el 42% y en el centro con el 44% de lagunas, ¿no?, distribuidas, y en el norte, bueno, en el norte solo con el 14%. Se ha trabajado las lagunas, como ya lo han venido mencionando, hemos distribuido en lagunas periglaciares, o sea, se ha hecho la diferencia, proglaciares y también supraglaciares. Vemos que en cantidad, pues en el centro hay mayor cantidad y las periglaciares son las que tienen la mayor cantidad. El siguiente, por favor. Los resultados por cordillera, entonces vamos a mostrar que a nivel nacional, partiendo de que se ha identificado en este inventario 8.466 lagunas, la cordillera Carabaya está mostrando mayor cantidad de lagunas, con 1.347, seguido de la cordillera Huaytapallana y la cordillera Blanca. Esto en términos de número, sin embargo, en términos de superficie, la cordillera La Viuda está predominando. El siguiente, por favor. Bueno, estamos mostrando. En términos de, bueno, según el departamento, podemos ver que Puno, Junín y Cusco predominan las lagunas en estos departamentos. En Puno con 1.532, en Junín con 1.400 y en Cusco con 1.200, seguido de Lima y Ancash, que también tienen una importante cantidad de lagunas. El siguiente, por favor. Es un dato importante también mostrar que estas lagunas se ubican dentro de los rangos altitudinales, predominando entre los 4.000 a 4.500 con 3.383 y 4.500, 5.000 con 4.082 lagunas, que es importante un dato para iniciar con quizás la gestión del recurso hídrico que proviene del glaciar y de la laguna. Siguiente, por favor. Un resultado importante también ha sido, ¿no?, como lo mencionaba, las lagunas periglaciares, que es lo que predomina a nivel nacional, las proglaciares, que son 99 lagunas, y las supraglaciares, que se han identificado 4 lagunas que están sobre la superficie o la lengua glaciar. Vamos a observar entonces un ejemplo de las lagunas periglaciares, que ya no tienen un contacto, como lo explicó el ingeniero Jesús, sin embargo van a tener aportes todavía a las lagunas por parte de los glaciares, y los proglaciares que tienen todavía contacto con el glaciar, y los supraglaciares que están sobre la superficie, principalmente en las lenguas glaciares. Siguiente, por favor. Este dato también hemos considerado que es importante. Se ha identificado en este inventario 164 nuevas lagunas, principalmente periglaciares, y identificamos periglaciares porque por las imágenes satelitales y la nubosidad posiblemente no se hayan identificado, pero ya ahora se está tratando de cubrir a detalle con las imágenes que estamos usando.
Y esto es un dato importante que se han identificado 32 lagunas periglaciares mayores a 5.000 metros cuadrados y una laguna supraglaciar en este nuevo inventario, a diferencia del inventario del 2016. Siguiente, por favor. Estas lagunas nuevas se encuentran distribuidos principalmente en la Cordillera Blanca, en la Cordillera Vilcanota y predominando, por supuesto, en Blanca y Vilcanota, ¿no? Donde se tiene que realizar estudios para identificar o para conocer cuál es el potencial de reserva y también de potencial de si podría representar algún tipo de riesgo, como ya lo han venido comentando. El siguiente, por favor. Bueno, como productos, ya los habían mencionado. El siguiente, por favor. Tenemos, todos nos han dado en las bolsitas unas postales con las QR que ustedes en este momento pueden acceder si tienen internet, claro, en su celular. Y tenemos las QRs para que ustedes puedan descargar la información de la memoria técnica y los productos también de los mapas, los shapefiles y el dashboard. Siguiente, por favor. Bueno, la memoria descriptiva lo van a poder acceder, si es que no por lo QR, pueden accederlo también por la página web www.inaigen.gov.p. Siguiente, por favor. También tenemos mapas disponibles en PDF para las 12 cordilleras, en realidad, digo, las 14 departamentos que, bueno, como algunas son muy pequeñas, se han juntado, pero entonces tenemos 12 mapas que ustedes pueden descargar y ver la información tanto de glaciares y lagunas con sus principales características. El siguiente, por favor. En el geoservidor, ustedes van a poder también acceder a los shapefiles, tanto de glaciares como de lagunas, y también por medio de la página web o por los QR. Y el siguiente. Y esta es una herramienta importante que hemos considerado que es útil para todos en general. Es un dashboard interactivo que ustedes van a poder hacer clic en cualquier departamento o cualquier cordillera y va a poder darles una tabla resumen de toda la información, de las características principales de la información. El siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias para el equipo que ha liderado el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Por favor, reiterémosles un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, ahí están los detalles principales de este documento que se pone a disposición del país y del mundo, que sea un documento de consulta para la academia, un documento de consulta y de uso permanente para las autoridades, para la toma de decisiones, para los colegios, para que conozcan más acerca de nuestras cordilleras glaciares en el país, para las instituciones especializadas, también un documento importante, valiosísimo para el país, para lo que dijeron quienes iniciaron el evento, la ministra y el congresista, para que podamos tomar decisiones y atender con urgencia esta necesidad de nuestros glaciares y ecosistemas de montaña. Es el momento para ustedes, para que puedan realizar sus preguntas, y voy a invitar por favor al ingeniero Jesús Gómez, al equipo también por favor, ingenieras para que las conozcan, ingeniera Yadira Curo, ingeniera Mayra Mejía, ingeniera Gladys Selmi, por favor pasar adelante. Y voy a pedir también un micrófono disponible para el auditorio. Quienes quieran realizar alguna pregunta, una consulta respecto al inventario, por favor, pueden levantar la mano. Muy bien, en ese orden, Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días con todos. Felicitarles por la presentación, ya que este evento no se ha dado en años, que nos permite ver a dónde estamos caminando en lo que respecta al clima, al calentamiento global,
que ya se hablaba hace muchos años de esto del calentamiento global, desde que, bueno, yo lo conocí al ingeniero Morales Arnao cuando estuvo de presidente de directorio y gerente general de Irandina. Pero su historia también se remota muchos años atrás y básicamente, si me permiten un poquito. Puntual. Vamos a agradecerle para dar opción a más personas, Sí. por favor. No, lo que quería básicamente es indicar, pues, de que el objetivo también, si van a ampliar un objetivo, si dentro del inventario de lagunas está el volumen, los metros cúbicos, como antes se tenía planificado acá en glaciología, para que ANCAES pueda definirse muy bien, ya que estamos totalmente atrasados y una manera de poder lidiar con este calentamiento global es ya dedicarnos a la investigación, sobre todo el gobierno regional, para que puedan ya generarse el hidrógeno verde, que solamente es utilizar el agua, pero con estos costos que tiene Hidrandina, que está alrededor de los 200, a los usuarios nos llega a $250 el megavatio hora. Bien. A las minas le llega a $110 el megavatio hora. Entonces, producir hidrógeno con esas tarifas que tiene Hidrandina es imposible. La ingeniera del gobierno regional habló de un afianzamiento hídrico, pero no han identificado muy bien el afianzamiento hídrico en buena hora. A ver, vamos entonces a pedirles que respondan la pregunta que hizo y le agradecemos mucho, por favor, por esa consulta. Vamos a trasladársela. Adelante. Ok. Muchas gracias por la pregunta. En este inventario no se muestra los datos de volumen porque es un trabajo todavía que se viene desarrollando. Posiblemente en los siguientes años, en el siguiente año vayamos a presentar una nota técnica con ellos. Se tienen algunas aproximaciones, sin embargo, se requiere trabajar a detalle un poquito este variable, ya que es muy importante, como usted lo acaba de mencionar. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Agradecemos su precisión en la consulta. Adelante. Sí, buenas. Bueno, felicitarles porque estos datos estadísticos sí me parece agradable, ¿no? Para tener, esta es una fuente de energía, ¿no? Y quisiera más que todo decirles, ¿qué tanto están trabajando con el Ministerio de Energía y Minas? Porque esa energía que ustedes tienen lo podemos utilizar como un sistema de energía eléctrica aislada para una agricultura inteligente, para darle calefacción a la gente del Alto Andina, ¿no? Porque no lo tienen. Vivimos en un subdesarrollo enorme. Entonces, quisiera saber eso. ¿Qué tanto es el trabajo y qué tanto es la insistencia para que utilicen esa energía eléctrica, esa energía, ¿no? de los recursos hídricos? Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que presentamos, digamos, son los cambios que se dan a nivel de glaciares y lagunas para evidenciar lo que el cambio climático está ocasionando con estos ecosistemas de montaña. Esos resultados reflejan la velocidad, digamos, con la que retroceden los glaciares, que significa menos aporte de agua. Entonces, dentro de los documentos que nosotros hacemos, dentro de las conclusiones, se hace mención a ello y también se proponen algunas, digamos, medidas que pueden ser tomadas por los tomadores de decisión, por los sectores, etcétera, para los fines que estás mencionando, ¿no? Eso implica, pues, hacer un tema de gestión con un enfoque de cuenca para hacer un aprovechamiento del recurso hídrico para fines
hidroenergéticos que podría servir para lo que tú has indicado, ¿no? Bien, muchas gracias. Un par de preguntas más y luego al final hay opción de que también puedan conversar con todo el equipo del INAIGEM. Igual las puertas de la institución están abiertas en nuestro local de Independencia. Rodrigo. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. También comentarles que hemos estado recibiendo preguntas por el entorno digital, la página del INAIGEM. Adelante. Y hay una pregunta muy interesante que es de Catherine Ayarza, del diario La República, que también está siguiendo la transmisión. Ella nos pregunta, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que en los últimos 30 años se han perdido más del 56% de la capa glaciar de nuestros nevados, ¿se tiene estimada la fecha en que los nevados podrían extinguirse? La pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen. Dentro de los resultados en los que presentó Mayra, por ejemplo, hablaba de la orientación de los glaciares, ¿no? Si bien es cierto, hay glaciares que han tenido una determinada orientación y sabemos que a la fecha han desaparecido, por ejemplo. El caso de Pastoril, por ejemplo, es un nevado bastante expuesto, bastante impactado por la radiación solar, etc. Entonces, seguramente el Pastoril está destinado a desaparecer en algún momento. Precisar en cuándo, eso es lo difícil. Pero hay glaciares que tienen una orientación bastante distinta y eso, gracias a la naturaleza, permiten todavía contar con ellos seguramente por muchos años más. Muchas gracias. Y vamos con la última. Muy bien, adelante por favor. Sí, bueno, buen día a todos. Felicitaciones a todos los expositores y a INAIGEM por estos resultados que nos muestran. Específicamente, mi pregunta sería, ¿cuáles serían las acciones o medidas a tomar? ¿Hay propuestas de políticas a nivel del Ministerio del Ambiente, del gobierno regional, de gobiernos locales, de gobiernos regionales en general que involucran? ¿Y cuáles serían estas medidas o propuestas de medidas en el mediano corto plazo, ¿no? Hasta el siguiente inventario, que es acá 5 años, como lo mencionaron, ¿no? Sería importante ver y tener claro qué es lo que podemos hacer como sociedad para evitar, minimizar el retroceso glaciar, ¿no? Todos estamos involucrados en este tema, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Creo que los que nos han antecedido de la palabra desde el inicio han hecho mención en algunas de esas acciones que podríamos hacer, no tanto para detener el retroceso de los glaciares, porque esto es un fenómeno a nivel global, como consecuencia del calentamiento global, como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Pero una de ellas, por ejemplo, es el tema del control de los incendios forestales, no solamente en la parte andina, sino también en la parte amazónica, que bien sabemos cuyas cenizas llegan a depositarse sobre los glaciares y acelerar el proceso de retroceso. Pero también hay otro tipo de medidas que sabemos que el Estado a nivel de diferentes sectores está realizando, como el tema de la siembra y cosecha de agua, en el caso del sector del ambiente, en el tema de la conservación y recuperación de ecosistemas de montaña, por ejemplo, también. A nivel de la ciudadanía, controlar las emisiones de gases del parque automotor, propiciar nuestras áreas verdes, como también lo he mencionado, no tirar las basuras a nuestros ríos, recuperar nuestros ríos, etc. En realidad hay muchas cosas que se podrían hacer un poco para adaptarnos frente a este escenario que estamos viviendo actualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al equipo que lideró el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Muchísimas gracias, aplausos. Voy a pedirle al ingeniero Jesús Gómez López que no se retire, por favor, porque a continuación tenemos y queremos, y desde el INAIGEM lo hemos realizado con mucho cariño, nos salió desde el corazón, realizar este homenaje póstumo al señor Alcides Ames. Él es uno de los pioneros en la elaboración del primer inventario nacional de glaciares en el país, el que se publicó en 1989, el que se desarrolló en muchísimos años y siempre
él estuvo abocado a este gran producto para nuestro país. Pero qué mejor que el ingeniero Jesús para que les comente más acerca de este homenaje. Ingeniero. Muchas gracias. Efectivamente, tal como lo dijo Mariluz, el señor Alcides Ames fue el primer impulsor del inventario que ya se ha presentado, que fue publicado en el año 1989 y que fue desarrollado a partir de fotografías aéreas, principalmente del año 1962. Detrás de él, obviamente, hubieron personas que lo acompañaron y lo alentaron y hicieron que todo eso sea posible. Y una de esas personas, tenemos el honor de contar aquí con su presencia, el ingeniero Benjamín Morales, quien fue parte de todo ese proceso. El día de hoy, para mí es un honor especial y un privilegio presentar en nombre del INAIGEM un corto video donde pretendemos destacar el legado que nos dejó el señor Alcides Ames Márquez. Le rendimos este merecido homenaje a quien dedicó toda su vida a la glaciología y cuyas décadas de trabajo cimentaron las bases para todos los inventarios que se han realizado hasta ahora. Con su ejemplo de vida y sus obras dejó un legado imperecedero que inspiró a las siguientes generaciones a seguir trabajando para comprender mejor nuestro frágil ecosistema glaciar. Quiero en esta oportunidad agradecer infinitamente a su familia, en la persona de su hija, Patricia Ames, quien nos acompaña, al hermano del señor Alcides Ames, que también tenemos el honor de contar con su presencia, y agradecer a la familia porque ellos han tenido la amabilidad de compartir con nosotros y el Perú y el mundo entero sus memorias y fotografías, y esperamos que este sencillo homenaje sea de su agrado. Vamos a presentar un video para todos. Alcides Ames Márquez nació en 1937 en Chacas, Asunción, departamento de Ancash. Desde muy joven, sintió una conexión especial con la montaña. Es en la década del 60 cuando empieza su labor en la Cordillera Blanca como topógrafo dibujante. Transitando por las recordadas oficinas, Comisión de Control de Lagunas del entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Corporación Peruana del Santa y Sección de Glaciología de Electroperú. En 1970, mientras cumplía su labor en una obra de seguridad en la laguna Safuna, fue sorprendido por el terremoto del 31 de mayo. Se entera por radio de las terribles destrucciones ocurridas en el callejón de Huaylas y no duda en emprender su retorno a pie, caminando más de 100 kilómetros para saber de su familia, que por suerte estaba a salvo. Durante su recorrido, atravesó el aluvión de Yungay. Luego de esta experiencia, continúa trabajando en la seguridad de decenas de lagunas de origen glaciar, pero esta vez generando el interés internacional, ya que ninguna laguna donde se había realizado obras de seguridad se llegó a vaciar con el terremoto. Entonces, se da un paso a una nueva etapa en el Perú, el monitoreo de glaciares. Así, Alcides Ames inicia con los monitoreos de glaciares Pucajirca, Broyi, Yanamarey y Uruacharraju, a los cuales se suma el apoyo de instituciones extranjeras. Eso le permite formar parte de múltiples expediciones científicas conformadas por franceses, alemanes, polacos, norteamericanos, suizos y austriacos. Por su experiencia y determinación, es invitado a trabajar en Europa y Norteamérica y realizó una serie de pasantías en Francia, Suiza y Austria, donde ganó mayor experiencia. Con toda su experiencia y posicionamiento nacional en glaciología, Ames asume el reto de liderar el primer inventario de glaciares del Perú. Documento histórico para la ciencia, que tuvo como base de realización el uso de fotografías aéreas de los años 1955 y 1962, proporcionadas por el Servicio Aerofotográfico Nacional,
e imágenes de 1970 brindadas por la NASA. Este libro se publicó en 1989 en las versiones español e inglés. Hoy es considerado el documento más completo y riguroso, base de todos los inventarios generados y los que se generarán. Alcides Ames es uno de los pocos glaciólogos sudamericanos de su época que han publicado en revistas internacionales, ya sea como autor o coautor, valiosos documentos de consulta para hoy. Decidió retirarse de su labor en los años 90, pero siempre compartiendo su experiencia con instituciones y científicos. Su pasión por conversar y enseñar sobre las montañas nunca cesó. Los retrocesos de los glaciares, la morfología del glaciar en parte alta, encima de la laguna Palcacoche, ha cambiado bastante. El glaciar ha disminuido en espesor y se ha formado una escarpa rocosa justo encima de la laguna. Y en la foto de satélite que la NASA ha estado monitoreando, esa escarpa rocosa se ve como una línea negra que ellos lo han interpretado como una gran grieta. En noviembre del 2007, Alcides Ames nos dejó a los 70 años de edad. En homenaje a su labor y dedicación, la Autoridad Nacional del Agua, en el Inventario de Glaciares y Lagunas del Perú del 2010, incorporó un glaciar con su nombre, Glaciar Ames. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, se ha cumplido parte del gran sueño de Alcides Ames, realizar la actualización de inventarios de glaciares y lagunas cada 5 años. Desde el INAIGEM, le rendimos este merecido homenaje en reconocimiento a su aporte científico, sentando importantes bases para los estudios en glaciares y lagunas del país. Gracias, Alcides Ames, por escribir valiosas líneas en la historia de la glaciología del Perú. A continuación, voy a permitirme invitar a nuestra presidenta ejecutiva del INAIGEM para hacer entrega de una placa recordatoria a la familia Ames. Invitamos a Patti, por favor. Bueno, señores del INAIGEM, quiero agradecer por esta consideración al trabajo de mi papá y también quiero destacar la labor de ustedes, este trabajo tan arduo que es ver las montañas y las lagunas y que va a servir también para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Ames. Muchas gracias, ingeniero Jesús Gómez López. Es que la montaña es pasión. Quienes de alguna manera estamos vinculados a este territorio sabemos que todo parte desde ahí, desde la pasión que tenemos por estudiar, investigar, ir, conservar la montaña. La glaciología tiene mucha historia, tiene muchas personas que están vinculadas a ellas, algunas ya no están, como don Alcides, pero han dejado huellas. Hay quienes siguen escribiendo la historia, hay nuevas generaciones. Tenemos hoy el inventario. Hay muchos temas sobre los que reflexionar y voy a invitar al ingeniero Benjamín Morales Arnao. Por favor, ingeniero, ¿quién mejor que usted para que nos brinde estas reflexiones en el marco de la presentación del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar? Lo recibimos con aplausos, por favor.
Muy buenos días, Presidenta, representante de la región, autoridades todos, amigos. Yo me siento honrado y feliz de estar hoy día en esta ceremonia y naturalmente haber participado del reconocimiento a Alcides, con quien trabajamos toda la vida. Para tratar un poco de los temas que se han tratado, ¿no? El inventario que han presentado, los felicito, es sumamente interesante, bastante amplio, el rubro de glaciares de roca. Voy a revisar el documento, naturalmente, para conocerlo un poco más y contribuir, quién sabe. Sobre este tema hay algunos puntos, ¿no? ¿Cuáles son las reservas de agua? Las reservas de agua son los glaciares, efectivamente, los bofetales y también los glaciares cubiertos, ¿no? Entonces, Chile, por ejemplo, se nutre más de los glaciares cubiertos que de los glaciares en la parte norte y centro. Naturalmente, es muy interesante saber de qué se trata. Cuando hablamos de un glaciar cubierto, estamos hablando de un núcleo de hielo que está cubierto de rocas, ¿no? Entonces sería muy interesante, como dijo acá nuestro colega, tratar de conocer de qué hablamos, ¿no? De qué potencia de núcleo de hielo hablamos y investigar efectivamente cuál es el índice de recesión de ese núcleo. En el caso de la laguna de Parón, del Artesonrajo, por ejemplo, nosotros hicimos dos cosas importantes. Hicimos geofísica y determinamos en la geofísica un espesor del núcleo de hielo de ese glaciar que es cubierto. Y también hicimos perforaciones. Entonces, cuando uno hace una geofísica o habla de imágenes satélites, son apoyos, ¿no? Pero que hay que comprobarlos. Y la comprobación es una perforación. Son cosas que cuestan, pero que valen la pena cuando hablamos del agua. Entonces, sería muy interesante que ese tipo de trabajos debe ser un trabajo interinstitucional. El Instituto Geofísico pues, tiene sus geofísicos, el INGEMET tiene geofísicos. Hay que hacer esos trabajos conjuntamente y que ellos determinen el espesor de algunos glaciares pilotos para un poco, de acuerdo a la morfología, sacar los espesores y sobre todo investigar la vida, qué tanto tiempo más tenemos de esos glaciares, especialmente en el sur, como dijiste. Otro tema son los glaciares superficiales, o las lagunas superficiales, ¿no es cierto? Esas lagunas superficiales no son muchas, pero existen, como han indicado ustedes, y yo soy partidario, y siempre lo he sido, de que cuando se forma una laguna y se ve que puede ser un riesgo, hay que hacer algo para desaguarla inmediatamente. Entonces, en el caso de una laguna superficial, hay que evitar que sea grande, ¿no? Y hacer lo necesario pues, para buscarle los caminos para que esa agua se desagüe, porque el glaciar está cubierto de grietas. Entonces hay que encaminar el desagüe de esa lagunita y hacerlo, aunque sea a pico y lampa, y hacerle un camino para que se desagüe y evitar que se forme la laguna, ¿no? Es un tema que no es costoso y hay que hacerlo. Qué bien que está acá la ingeniera representante de la región. Los trabajos que hacemos nosotros deben ser aplicativos, ¿no? No es un trabajo para solamente hacer publicaciones. Muy bien las publicaciones, pero deben ser aplicativos. Entonces yo les diré que el agua es uno de los principales elementos. Y cuando hablamos de Huaraz, Huaraz está en una situación absolutamente crítica,
porque el agua que consume Huaraz viene de la laguna de Cojup, ¿cierto? De Palcacocha, y nada más. Entonces, esa agua va a ir disminuyendo porque el glaciar se disminuye, los caudales van a disminuir. Entonces, ya estamos en una etapa donde hay épocas de racionamiento de agua en Huaraz. En el año 2021, yo era vicepresidente del INGEMET y traje 6 ingenieros entre ingenieros geólogos, mineros y geoquímicos. Y hicimos un estudio en coordinación con la empresa del agua, Chavín, para determinar justamente el aporte hídrico más importante de la ciudad, que es de la cuenca del Quicay, ¿cierto? De Quiquehuanca y Chayap. Ahí tenemos nosotros caudales de agua que se pierden, se van al Río Santa. ¿De cuánto hablamos nosotros? Estamos hablando ahí de entre 3 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, ¿no es cierto? Que se pierden. En el otro lado estamos hablando solamente de repente de un par de metros cúbicos. Entonces, hicimos un trabajo, una investigación muy rápida, pero se tienen algunos resultados. Y los resultados que nos indican de que el agua que viene de Quiquehuanca y el agua que viene de Chayap son aguas con un aporte de metales pesados. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es por esa razón de que es un agua que no se puede consumir para el consumo humano. Determinamos la calidad de las aguas básicas, y determinamos un lugar donde podría hacerse una zona de tratamiento que está casi en la confluencia del río de Quiquehuanca y el de Chayap. En ese lugar se puede hacer una zona de tratamiento y ese lugar se convertiría, a mi concepto, en algo así como Concepción en Huancayo. En Huancayo se tiene un lugar donde es un sitio de recreación con truchas y todo, ¿no? Y turísticamente es importantísimo. En ese lugar, en ese sitio, se puede armar, tiene los espacios topográficos suficientes, se puede formar una zona de tratamiento del agua y purificación, y de ahí con tuberías viene pues a la planta de tratamiento y de distribución. Naturalmente todo cuesta, pero eso, a mi concepto, es el proyecto más importante para la región. Hay inversiones que se pierden en hacer de cemento y cosas, pero eso, el agua, es lo más importante. Y qué bien que esté la sociedad civil acá presente y el periodismo. Yo les diré que el programa de glaciología y seguridad de lagunas, que tiene 82 años de vida, es uno de los más antiguos, pero este programa, por el hecho de ser un programa del tipo por los riesgos, un poco difícil de manejar, los ministerios y organizaciones se fueron sacudiendo de tener el programa, y ha ido de una entidad a otra hasta el INAIGEM. En el otro lado está el ANA, naturalmente, a quien yo felicito por los trabajos que hace. Los dos comparten este trabajo en la zona de los glaciares. ¿Y qué ocurre? De que este tipo de trabajos debe ser un trabajo aplicativo, ejecutivo. Cuando me hablaron ahí de Palcacocha, me da vergüenza, pues, porque tenemos ese riesgo ahí, ¿no? Como en otras lagunas de la Corrida Blanca. No estamos en la época de los 60, 70, 80 y 90, donde nosotros hacíamos los estudios, los proyectos y las obras nosotros, y lo hacíamos sin ningún problema, y todas han sido de un resultado excelente. Ahora hay mucha burocracia y no se pueden ejecutar. Bueno,
El asunto está de que la sociedad civil nos protegió toda la vida, porque querían eliminar este programa de glaciología y salvar lagunas. Pero fue Huaraz, la sociedad civil, la que nos sostuvo siempre, siempre. Entonces, la sociedad civil debe reaccionar y debe exigir. Las instituciones y organizaciones estamos al servicio del pueblo. Entonces, el caso del agua, por ejemplo, que es una cosa importantísima, deben exigir que se ejecute. ¿Cómo? Por impuesto por obras. Es un asunto que los mineros saben hacer. ¿Cómo? La descontaminación del agua. Disculpen que me haya extendido un poco, pero creo que es una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Benjamín Morales Arnao. Efectivamente, es un producto, el inventario, pero todavía el trabajo del INAIGEM continúa y continúa mucho más a nivel nacional. Vamos ya a concluir con este evento y voy a invitar a la presidenta del INAIGEM, doctora Beatriz Puente Alba, para que nos brinde las palabras de cierre y las conclusiones de este lanzamiento del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando aquí en la sala, que se han mantenido durante todo el evento, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo por redes. Yo quiero resaltar algunas ideas que se han conversado, comentado a lo largo del evento, ¿no? Lo primero es destacar lo dicho por la ingeniera Marlene en relación al inventario, ¿no? Efectivamente, este es un insumo que sirva para la toma de decisiones. Entonces ella nos destacaba que este es un instrumento que va a servir para la gestión integral del recurso hídrico, porque así vamos a poder conocer dónde están reservas importantes de agua. Y ya hemos visto los datos. También va a ser un instrumento útil para la gestión de riesgos. Es algo que se ha comentado mucho porque en esta región estamos sujetos permanentemente a riesgos asociados a los glaciares, pero hay otras regiones del país también, como en Cusco, como en Junín, donde también estamos haciendo trabajos desde INAIGEM. Y también es un instrumento para la conservación de ecosistemas. Al pie de los glaciares se desarrollan bofedales, que son una fuente importante de almacén de agua también, y una gestión apropiada de estos ecosistemas también es una forma de adaptarnos al cambio climático. Por otro lado, también hemos tratado de destacar que efectivamente el cambio climático en este momento no lo podemos frenar, pero todos podemos contribuir de alguna manera a que esa velocidad, porque se está acelerando el cambio climático, se está acelerando la pérdida de los glaciares, todos podemos contribuir de alguna manera. Entonces ya hemos hablado de una conciencia ambiental, de entender cuáles son los impactos, pero también en cambiar algunas actitudes que tenemos en la vida cotidiana en relación a emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hemos hablado de cuidar un poco más áreas verdes, sobre todo conservar ecosistemas naturales. En eso el Parque Nacional Huascarán es fundamental aquí en la región. Algo que impacta muchísimo en los glaciares es lo que llamamos el carbono negro, que ya lo comentaba el ingeniero Jesús, que se emite a través del parque automotor, a través de incendios, tanto de este lado de la cordillera como de la vertiente, o sea, de la zona de la Amazonía. Y ahora, sobre los datos del inventario, ya han visto ustedes, tenemos datos de 18 cordilleras que todavía tienen glaciares, ya hay 2 cordilleras que hace unos años tenían glaciares y ya no. En una escala de trabajo bastante fina, 1 en 25.000, para una toma de decisiones locales. Por primera vez se están presentando datos asociados a glaciares rocosos. Ya destacaba el ingeniero Morales la importancia de continuar los estudios y ahora ver temas de espesor para saber cuánta reserva de agua hay ahí,
pero por lo menos ahora sabemos dónde hay glaciares rocosos. Hace algunos años no lo sabíamos. Datos importantes. En los últimos 4 años se ha perdido el 6% de los glaciares que teníamos en 1962. Entonces, estamos en una tasa que se va acelerando. En los últimos 58 años hemos perdido más del 56% de los glaciares. Y con tasas diferenciales a lo largo del país. Hay lugares donde queda 5% de los glaciares que habían en el 62. Entonces, si tomamos en cuenta que el Perú alberga el 68% de los glaciares tropicales del mundo y los glaciares tropicales son los que están viendo el proceso de pérdida más acelerado, somos un estudio de caso mundial para entender estos procesos de impacto de cambio climático, y por eso hay mucha investigación internacional también en estos temas. Entonces, poder aportar estos datos nos ayuda a entender y nos debería ayudar a prepararnos a qué vamos a hacer cuando esos glaciares ya no estén. Además, nos ha dado un dato muy interesante Gladys: 33 nuevas lagunas en los últimos 4 años. Principalmente en Cordillera Blanca y en Cordillera Vilcanota. Entonces ya están diciendo, necesitamos saber un poco más de volúmenes, entender a qué velocidad están creciendo esas lagunas. Entonces, por supuesto, esto es una línea inicial de conocimiento sobre la cual hay que seguir avanzando y hay muchos temas por investigar y reportar. Ya lo decía también Gladys, que tenemos previsto el próximo año sacar una nota sobre estimaciones de volúmenes de lagunas, que también ayude y complemente la información que se está brindando el día de hoy. Entonces, no esperamos que esto sea la respuesta y la solución de todo. Es brindar información que pueda ser útil para tomar decisiones, tanto para el gobierno regional, pero también para la sociedad civil en general. Tener conciencia de cuál es la realidad que estamos teniendo con estos glaciares y, por supuesto, continuar el trabajo y continuar brindando información que es útil para esa toma de decisiones. Entonces, eso es lo que quería destacar. Tenemos, por ejemplo, la Cordillera Barroso, que prácticamente ha perdido todos sus glaciares limpios, pero es la cordillera que más glaciares cubiertos tiene, ¿no? Ahí hay preguntas de investigación por resolver que nos ayudan a después brindar información sobre toma de decisiones. Con eso quiero cerrar la parte de conclusiones y pasar a los agradecimientos. Les quiero pedir a todos un fuertísimo aplauso para el equipo del inventario. Hemos tenido aquí a 4 representantes de un equipo bastante más amplio, a quienes les agradecemos muchísimo. Se imaginan todo el trabajo que ha habido atrás para brindar este nivel de detalle. La información queda disponible desde hoy, es gratuita, está disponible para todos, solamente hay que descargarla y cada quien va a encontrar algo que le va a ser útil. Tenemos información desde los shapefiles, para quien hace análisis especializados, hasta el dashboard con el cual puedes jugar y tener información del lugar que quieras, de la cordillera que quieras, en el nivel que quieras. Y por supuesto la memoria descriptiva con todos los detalles de fondo que ustedes quieran conocer. También quiero agradecer al equipo que ha organizado el evento. Han visto estos videos, han salido espectaculares. Muy bonito el video de homenaje al ingeniero Ames. Y hemos tenido las palabras también de la ministra y del congresista para que vean un poco la expectativa que hay alrededor de esta información a nivel nacional. Entonces, quiero agradecerle a todo el equipo de INAIGEM y a todos ustedes por estar aquí y con eso concluimos el evento. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre de la presidenta del INAIGEM hemos concluido con el
evento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Empezar a mencionarlo realmente, por ahí alguien se va a resentir si no lo menciono, pero gracias. Instituciones públicas, organizaciones sociales, la universidad, institutos tecnológicos, instituciones educativas, medios de comunicación y población interesada en este tema. Gracias por ese interés y por su presencia. A nombre del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a tomar una fotografía del recuerdo, por favor, no se vayan. Los invitamos a pasar adelante para el registro, para la historia. Perdón, me olvidé. El segundo evento del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar será el 5 de diciembre en Cusco. A los que nos están siguiendo en redes, primicia. Así que todo el equipo nos movemos a Cusco para replicar este lanzamiento, pero en Cusco. Gracias. Los invitamos a pasar adelante, por favor, antes de que se vayan. A ver si nos ayudan también a invitar. Por favor, pasen al estrado. Jóvenes.